Bueno, vamos a continuar entonces con la parte 2 del ejemplo 1, en donde, como ustedes observaron, nos salió un error por este par-redox que no está definido. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es poner un gatito delante de estas dos líneas en donde tenemos la concentración del nitrógeno 5, del nitrógeno menos 3 y también aquí, en donde ese par-redox se está utilizando. Entonces, bueno, vamos a poner un gatito ahí. Este gatito nos sirve básicamente para hacer comentarios de estas líneas, es decir, estas líneas ya no se van a ejecutar porque están comentadas. Esto en el archivo de entrada, entonces volvemos a correr el archivo de entrada y nos cambiamos al archivo de salida, y si ustedes observan ya no nos aparece ese error. Y entonces comenzamos por acá arriba hasta llegar a donde comenzó a correr el programa, que es esto, y en donde nos vamos a encontrar los cálculos de especiación o la distribución de las especies. Pero bueno, antes de que las veamos en detalle, ¿les parece si vamos a analizar? Hasta aquí habremos corrido el ejemplo 1, ¿les parece si vamos a analizar de qué se compone un archivo de entrada y de qué un archivo de salida, para que ustedes puedan revisarlo con calma en sus casas? Bueno, un archivo de entrada se compone básicamente de bloques de datos. Este es el primer bloque de datos que utiliza la palabra title, y en donde básicamente pues nos sirve para decir de qué se trata el archivo de entrada. Luego tenemos por acá otro bloque de datos que va a terminar hasta donde comienza otra palabra clave en azul, y en este la palabra clave es solution, y nos va a servir para definir la solución que vamos a estar analizando. Aquí damos las unidades, el pH, potencial redox, densidad, temperatura, pares redox, y después las concentraciones en partes por millón, porque son las unidades que le dijimos aquí, de calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, silicio, cloro, la de la alcalinidad dada como bicarbonato, la de sulfato porque dice que esto está como un azufre 6. Estas de nitrógeno van a ser comentarios, la concentración del uranio y la concentración del oxígeno, que está controlada por la disolución del oxígeno de la atmósfera. Ahora, para saber cómo se ocupa una palabra clave como solution, les había comentado a ustedes que básicamente pues lo que tenemos que hacer es ir a... pueden llegar de mil maneras a las palabras clave. Déjenme ver si encuentro yo por acá. No la veo, pero vamos al inicio del manual, dando clic aquí en top y buscamos palabras clave y vamos a la que a nosotros nos interesa. Aquí está, solution. Damos clic y entonces dice: esta palabra clave se utiliza para definir la temperatura y la composición química de una solución inicial. Aquí tenemos un ejemplo en donde desde la línea 0 hasta la línea 10 ocupamos la palabra clave, y luego si nosotros no sabemos qué significa esto y esto, pues venimos a la explicación aquí abajito y dice: aquí hay un número y aquí puede estar la descripción de la solución. Si queremos saber, aquí dice solution es la palabra clave del bloque de datos. El número es un número entero positivo que designa la composición de la solución. Nosotros tenemos solution 1, que es solo una solución, pero igual ellos tienen 25 o su primera solución se llama 25, entonces allí va
el número 25 y luego una descripción de esta. Y después dice, bueno, en la línea 1 tenemos la temperatura, indica la temperatura y opcionalmente podemos escribir como temp, temperature o -t, que básicamente significa temperatura. Podemos escribir la presión, el pH, el PE, el potencial redox, las unidades, la densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto podemos hacerlo indistintamente. Entonces, siempre que ustedes tengan una duda de qué significa una palabra clave, vengan a su descripción. Si quieren saber cómo pueden utilizarla en el archivo de entrada, vienen aquí al ejemplo. Si quieren saber la sintaxis, pues vienen aquí. O si quieren ver más abajo algunas notas o los problemas en donde se utiliza, donde pueden ver ejemplos que se aplican, pues aquí vienen. Y también si quieren ver palabras clave que se le relacionan. Entonces, bueno, ya que nosotros sabemos que aquí es en donde vamos a definir la composición de la solución, podemos proceder al siguiente bloque de datos, en donde es Solution Master Species, y esto es para definir especies que pudieran no estar incluidas en la base de datos. En este caso la base de datos es Frixie, y si nosotros venimos vámonos hasta arriba, a ver las especies que están definidas en Frixie y hacen un análisis minucioso de todos estos, van a ver que esas especies de uranio no están incluidas. Entonces, si nosotros queremos estudiarlas, es indispensable, vamos al archivo de entrada otra vez, que se definan. Después, pues bueno, ya que las definimos, tendríamos que definir las reacciones en la solución que toman lugar. Estos son también en la solución, no sé por qué los separaron, pues básicamente lo mismo. Están todos los equilibrios con el uranio, y aquí esto es en fase homogénea, y luego en phases ya vienen los equilibrios en los que entra el uranio en fase heterogénea en más de una fase, y al final end. No se iluminó end, ahí está, y aquí con esta palabra termina nuestro archivo de entrada. Nosotros podemos poner un end después de cada bloque de datos o uno solo al final. Y esta organización se parece pues mucho a la de un archivo de salida, en términos de que los archivos de salida también están organizados por bloque de datos. Y lo primerito que nos van a decir pues son la versión de Frixie que se está utilizando, y cuando se compiló este archivo nos va a decir el nombre del archivo de entrada, el de salida, la base de datos que se está utilizando, porque esto ustedes la pueden cambiar. Nos dice que leyó la base de datos. Estos son los 7 bloques, 8 bloques de la base de datos. Luego nos dice que está leyendo el archivo de entrada para la simulación 1. Eso es básicamente lo que acabamos de ver en el archivo de entrada. Y luego, aquí donde comienza title es donde comienza a correr el programa. Nos dice la composición de la solución. Aquí ya está en unidades de molaridad. Y después la descripción de la solución. Y luego la distribución de las especies, que es básicamente lo que nosotros estábamos esperando. Y bueno, como pueden ver, pues estos cálculos no era posible realizarlos a mano. Hay montonales de especies. Y hasta aquí nos vamos a quedar, porque en el siguiente módulo nos vamos a meter con índices de saturación y lo que sigue. Y allí termina el programa. Entonces, bueno, espero que les haya servido esto. Nos vemos.